Shabbat Shalom, queridos hermanos. Primeramente, buenos días. Le damos las gracias a el Eterno por permitirnos estar todos reunidos aquí en esta su plataforma, conceptos adecuados de identificación. Y le damos las gracias al Eterno porque un día más, un Shabbat más, en donde vamos a compartir una parashá maravillosa. Esta semana vamos a estudiar y profundizar en la parashá Emor. Y Emor en hebreo traduce para hablar y también traduce como diles. Y estamos viendo la parashá número 31 del ciclo de Torah que iniciamos ya hace un tiempo. Y esta parashá describe reglas de pureza para los sacerdotes, relata la instrucción de las fiestas o los días santos, describe los preparativos para las luces o la menorá y también para los panes en el santuario. Cuenta la historia de un blasfemo y el castigo que recibió por blasfemar sobre el nombre de Hashem. Y esta parashá cubre desde Levítico capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 23. Y esta parashá tiene una particularidad y es que tiene la mayor cantidad de versos, o sea, versículos, no de letras o palabras, sino versículos. Y tiene 63 preceptos, de los que todavía hoy 33 rigen para nosotros en nuestros días. Y la raíz de la palabra emor es amar, y la podemos encontrar en el Strong 0559, si ustedes quieren buscarla, y significa hablar, decir, pronunciar, responder, pensar, pretender. Y este verbo aparece en el Tanakh 4,330 veces. Y en esta porción veremos cómo Dios nos habla. Y antes de continuar, quiero compartirles el título que le di a esta reflexión. Se llama El sacerdocio y yo. Y quiero que usted lo repita donde está usted. El sacerdocio y yo. El sacerdocio y yo. Vamos a aprender muchas cosas hermosas sobre cómo en dos lugares diferentes vamos a ver aquí en esta Marley, disculpa, enciende el micrófono, por favor. Eso, discúlpeme. es que parece que voy a tener que entonces que comenzar todo cierra para la grabación. Ay, ay, ay. Pero La yo última parte. estaba abierto. La última parte solamente. ¿Escucharon cuando dije amar es la raíz de la palabra amor? Bueno, lo voy a repetir por si no se grabó y les pedimos disculpas. Ok. Amar, como yo mencionaba, es la raíz de la palabra amor y la pueden encontrar en el Strong 0559 y esta palabra traduce como hablar, pronunciar, responder, pensar, pretender y también decir. Y también mencioné que esta palabra aparece, es un verbo y aparece 4,330 veces en el Tanakh. Y hablábamos también de que en esta porción vamos a ver cómo el Eterno nos habla y por qué nos habla. Y en el recorrido que vamos a hacer ahora a través de esta parashá, decía que vamos a aprender cosas muy hermosas sobre lo que es la santidad y la hermosura de santidad. Y Primera de Pedro 1:15 dice que nosotros ahora debemos ser santos porque Él es santo. Y vemos también cómo en el pacto renovado, Yeshua vino también para ser santo. Tristemente, fuimos enseñados anteriormente que Yeshua vino para ser santo y que con su sacrificio Él santificó todo
para que hoy nosotros seamos vencedores, pero todavía viviendo en una vida de pecado, todavía llenos de pecado. Y ahora vemos que cuando venimos a la Torá, siendo impíos, porque llegamos así, como el Eterno nos encuentra, pero estamos llamados a ser santos, estamos llamados a la santidad, a ser santificados. Y Yeshua es realmente nuestro ejemplo. Pero ahora, como dice Primera de Pedro 1, del 13 al 25, que se los quiero compartir. Y por favor, presten mucha atención a las palabras que vamos a oír. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que los traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y se invocan por Padre, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibirán de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, una vez más, el título de esta reflexión es El sacerdocio y yo. Tú y yo debemos ser santos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos, porque la fuente o base de todo aquí es que el Eterno nos escogió a cada uno de nosotros para ser suyos. Entonces debemos ser santos porque Él dice que Él es santo, y eso lo podemos ver completamente, muy bien explícito en Levíticos capítulos 19 y 20, donde Hashem lo enfatiza. Efesios 1:4, aquí Pablo dice que como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Por lo que estos dos primeros capítulos de la Parashá Emor van a hablar de las leyes de santidad para el sacerdote, y como por ejemplo el capítulo 21 dice, y así inicia, dije a Moshe, habla a los Coanim, los sacerdotes, hijos de Aarón, diciéndoles que ningún Cohen o sacerdote se hará impuro por cualquiera de su pueblo que muera así, que seas un conjunto de personas o un grupo de personas aparte. Incluso la muerte o estar buscando una asociación cercana con la muerte era una forma del sacerdote ensuciarse a sí mismo, porque Hashem es solo fuente de vida. No hay muerte en él. La muerte entró en nosotros a través del pecado. Hashem es luz. No hay oscuridad en él. No hay mezcla en él. Entonces, lo que él nos está enseñando a través de este sacerdocio es que no haya ninguna mezcla de vida o muerte, de luz y tinieblas en cada uno de nosotros. Y los lleva a ellos a ser un ejemplo. Y es por esto que
por la compasión del Señor, comprendemos que aquellos que están más cerca de los sacerdotes y por ende de nosotros, sí necesitamos enterrarlos. Como un esposo, estoy hablando del sacerdote, una esposa o un padre, una madre, un niño, y todo esto fue una excepción que Hashem dio para mostrar en el corazón la cuestión de la compasión. Y es por esto que él le dice al sacerdote que también puede hacerse inmundo por su hermana virgen que nunca se haya casado y que el padre haya muerto. ¿Por qué? Porque esta hermana que está en su casa está bajo su cubierta de autoridad. Si su padre falleció, su hermano el Cohen es el que está a cargo de ella y es responsable de ella. Y él puede ensuciarse por ella, pero no puede impurificarse a sí mismo porque él es un líder entre su pueblo. El sacerdote tampoco podía profanar su conimá, su autoridad, al no hacerse calvas en sus cabezas o estropear los bordes de su barba, cortar los encajos o marcar su carne, o sea, los famosos tatuajes. ¿Por qué? Porque esto era una práctica hecha por los pueblos paganos y era como ellos conmemoraban a los muertos. Y aquí vemos, y vamos a profundizar en eso, que la esperanza, o sea, nosotros, todo lo que tiene que ver con Hashem, tiene que ver con santidad. Y nos está hablando aquí a través de su palabra y sabemos con la revelación de Yeshua, que es la palabra hecha carne y que habitó entre nosotros, él nos dio una comprensión más profunda de la Torá. Y vamos a ver en un momento por qué estoy haciendo mención de eso justamente cuando hablo de el corte de la cabeza y cuando hablamos de los tatuajes. Recordemos que Yeshua viene por una novia sin mancha ni defecto, como tenía que ser también la ofrenda. Entonces, si usted se tatúa conociendo la palabra, usted está poniendo defecto en usted. Si ya usted está tatuado y así usted llegó, reciba shalom, porque así lo encontró Hashem. Pero estamos hablando de cuando ya usted tiene conocimiento y usted va y lo hace. Y es importante señalar, y aquí era por qué mencionaba esto hace un momento, que la esperanza que nosotros tenemos es de la resurrección. Se supone que nosotros no debemos llorar a nuestros muertos como si no tuviéramos ninguna esperanza. Ojo aquí, no estoy hablando de que usted no pueda tener duelo, de que usted llore por un familiar que ya no va a estar con usted, pero lo que estamos hablando es que aún en medio de las lágrimas debemos tener gozo, porque nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y los pueblos paganos no tenían eso. Los sacerdotes no debían dejar marcas permanentes ni en su cabello, ni en sus cuerpos para recordar a sus muertos. Pues así fue como comenzó la costumbre de tatuarse, para poder conmemorar con ello a sus muertos. También cortándose el pelo, la barba, o hasta llegar a afeitarse la cabeza totalmente, como todavía podemos ver que lo hacen mujeres y hombres en algunos países, y voy a poner el ejemplo de la India, donde la mujer, cuando el marido muere, se raspa totalmente la cabeza, y esto es una costumbre que ellos tienen hasta el día de hoy. Y esto lo hacen como señal de duelo. Hashem está diciéndole a los sacerdotes que no hagan estas cosas, sino que sean santos para su Elohim y que no profanen su nombre. Y en esta parashá también veremos cómo no puede haber sustitución de la novia. El Eterno escogió un pueblo para ser su esposa y le dio un manual de instrucción o ketubá para que se mantuvieran santos para él. Todas las promesas son para Israel. Entonces no podemos decir hoy que otro pueblo o institución lo ha reemplazado, porque estaríamos violando lo que él estableció.
Yeshua nos injerta en el pueblo. Y es por esto que la norma de que el sumo sacerdote tenía que casarse con una mujer virgen es un simbolismo de Yeshua, quien viene a casarse con una novia limpia y sin mancha, o sea, con una virgen, como lo explica Efesios 5:27. Y el Todopoderoso, Hashem, demanda estrictos requisitos de rectitud, obediencia y santidad para los que van a liderar su pueblo y los que son partes de su pueblo. Yeshua en su época reprendió a los sacerdotes por no practicar lo que enseñaban. Y en primer lugar, ellos lo ocupaban ellos, o sea, ellos se hacían los que ocupaban el primer lugar y no enseñaban que Hashem, el Padre, era primero en todo. Lo mejor, lo más puro, lo santo es para Yud-Heh Vah-Heh. ¿Cómo están actualmente nuestras ofrendas para el Eterno? Y quiero que recuerden estas preguntas, porque estas preguntas, al final de la reflexión, debemos hacérnoslas cada uno de nosotros, pero de manera individual. Yo no la voy a repetir. ¿Cómo está actualmente mi ofrenda para el Eterno? ¿Ocupa Él el primer lugar en nuestras vidas? ¿Le dedicamos lo mejor de nuestro tiempo o solo el tiempo que nos sobra? Si no hay más nada que hacer, entonces venimos al Padre. Oramos cuando tenemos una necesidad, o oramos diariamente agradeciendo por todo lo que nos da y simplemente por existir. O venimos a Él orando solamente para dar gracias, para escuchar lo que Él tiene que decirnos. O es el día de reposo, Shabbat, más importante que cualquier actividad en nuestras vidas. Hoy necesitamos examinar nuestra relación con Hashem. Él nos exige amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, ocupa en realidad Yahvé ese primer lugar en nuestras vidas. La parashá inicia, como mencioné hace un ratito, Yud-Heh Vah-Heh dijo a Moshe: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por una hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. El sacerdocio tiene mandamientos y estatutos más estrictos que el resto del pueblo, porque tienen doble rol: su sagrado servicio en el templo y enseñar al pueblo a discernir entre lo que es limpio o tahor y lo que es tamei o inmundo. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta alta posición les impedía entonces tocar muertos que los contaminaran o los volvieran tamei. Por solo estos 5 familiares podían contaminarse, porque la voluntad del Eterno desde la creación fue que el hombre dejara a sus padres, se uniera a su mujer y fueran una sola carne delante del Padre. Ya la hermana casada estaba bajo la autoridad del esposo, no de los padres. Y es clara la intención de diferenciar a los sacerdotes del Altísimo de los sacerdotes egipcios, que además de su vestimenta y trato especial con su cabello y barba, trataban de manera especial los cadáveres para hacer momificaciones rituales. El versículo 4 de Levítico 21 dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Hashem quería establecer una clara diferencia entre su sacerdocio y los sacerdotes egipcios. Recordemos, estamos hablando de un pueblo que vivió esclavizado en Egipto por muchos años.
Y esto originó que una parte de estos mandamientos, ¿para qué? Para que ellos vieran una diferencia clara entre lo que habían vivido y lo que iban a comenzar a vivir con Hashem. Era costumbre de los egipcios rapar su cabeza totalmente en honor al sol y lo llamaban tonsura. Curioso, pues vimos en la parashá pasada que también los sacerdotes católicos hasta hace no mucho tiempo usaban la tonsura en sus cabezas como señal de santidad. Y otro dato muy curioso e interesante era que los sacerdotes egipcios recibían títulos de pontífices. Entonces, pontífice y tonsura nos llevan a una conclusión clara y obvia. Paganismo. En el versículo 6, Hashem dice que ellos tenían que ser santos a su Dios y que no profanaran el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Dios ofrecen. Para ellos tenían que ser kadosh. Santos serán, tanto y para ser santos. Con mujer ramera o infame no podían casarse, ni con mujer repudiada por su marido, o sea, una divorciada, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofreces, santo será para ti, porque santo soy yo, Yud-Heh-Vav-Heh, que lo santificó. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Muchas de estas penalidades, como la de la hija del sacerdote, de acuerdo con la tradición judía, se establecieron como penas muy severas con el fin de causar temor y evitar conductas que afectarían el servicio sacerdotal del Padre. Y una revelación muy interesante podemos ver en Levítico 21:10. Estoy haciendo como una especie de resumen para que sepamos de lo que vamos a hablar y luego ya vamos a entrar en el tema. Levítico 21:10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre su cabeza, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Vámonos al tiempo de Yeshua y recordemos qué sucedió cuando Yeshua fue llevado delante de Caifás. ¿Por qué entonces Caifás, sumo sacerdote de ese tiempo, que no era un sacerdocio legal, porque sabemos que Caifás no era de la línea de Aarón, se descalificó como tal durante el juicio a Yeshua, dejándole como único sacerdote delante del Eterno? Caifás rasgó sus vestiduras y el sacerdocio levítico pasa al sacerdocio de Melquisedec, como afirma el libro de Hebreos. Mateo 26:62 nos relata este evento. Levítico 21 afirma que el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestiduras y Caifás lo hizo. Y es interesante que en la Mishnah o la tradición oral judía se relata que en Yom Kippur una cinta de color rojo, y eso lo estudiamos en la parashá pasada, era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel, y la otra parte de la misma cinta se conservaban en el santuario, en la puerta del templo. Y esta cinta se tornaba de roja a blanca y era una señal que esperaban con ansiedad, ya que esto significaba para ellos que Yud-Heh-Vav-Heh había recibido la ofrenda por los pecados. Y es interesante que en la misma Mishnah afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. Y existe una relación perfecta. Aunque ellos no aceptaron a Yeshua como Mesías y Salvador, después de su sacrificio, 40 años antes de la destrucción del templo, no fue aceptado ningún otro sacrificio para expiación de pecados. El templo de Jerusalén no ha sido reconstruido en estos 2000 años por voluntad del Eterno. Hashem lo ha permitido así. Yeshua es hoy nuestro sumo sacerdote y solo hasta que regrese y entre triunfal al nuevo templo para reinar sobre toda la tierra, veremos de nuevo la gloria del templo.
Se va a construir un templo, eso lo sabemos, porque tiene que cumplirse todo en la palabra. Pero ahí quien se va a sentar, ya sabemos que es el anti-Mashiach. Levítico 21:10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza derramado el aceite de la unción fue, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará su vestido, como acabamos de ver, pero escuchen esto ahora, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy el que santifico. Hermanos, y aquí está la relación de Aarón con Yeshua. Escucharon como dice el versículo. Él no podía tomar una mujer que no fuera virgen, pero tampoco tenía que ser de su pueblo. Yeshua, hermanos, no viene por cualquier cosa. No importa dónde usted nació. Usted fue injertado en el pueblo de Israel a través del sacrificio de Mashiach. Él no va a cambiar su esposa. La escritura es clara. Los sacerdotes, o sea, sus hijos, sí tenían la excepción de tocar los cadáveres de las personas más cercanas a él. Padre, madre, hermano, hijo y hermana virgen. Ni siquiera la esposa, porque la esposa, a pesar de que en lo espiritual son una sola carne, no viene de su descendencia sanguínea. Y por eso el sacerdote no podía contaminarse con la esposa. Pero el sumo sacerdote no tenía permitido, aunque se tratara de sus padres, de contaminarse. No saldría del santuario, hace referencia a la palabra, solamente a los funerales de sus familias. Es importante conocer la voluntad del Eterno al respecto, hermanos. Tito, capítulo 1, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en toda ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, esto viene desde aquí, desde el sacerdocio, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito está confirmando las instrucciones que Hashem le dio a los sacerdotes en este capítulo de Levítico. Y un obispo en griego es episcopos. Y esta palabra debió ser usada cambiando la original, que eran ancianos o dirigentes. Tiempo después, con las traducciones, porque obispo hoy en día hace referencia a un sacerdocio católico, aunque podemos ver que en algunas iglesias de la cristiandad también podemos encontrar el rol de obispo. Y un dirigente que recibió el sacramento de la ordenación y juró al Papa es aquel que es llamado obispo dentro de la Iglesia Católica. La casa entera del sumo sacerdote debía ser de buen testimonio. Y es por eso que se hablaba del comportamiento de la hija, pero también hace referencia a algo muy importante, y es Levítico 21:15 dice, para que no se profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy el que los santifico.
descendencia del sumo sacerdote con deseabilidades o discapacidades. Habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Hashem. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan a su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy el que lo santifica. Y Moshe habló a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto lo vamos a ver un poco más detallado, un poquito más adelante, pero les voy a dejar con una pregunta. ¿Rechaza el Eterno a las personas discapacitadas? De ninguna manera. En Éxodo vimos cómo los mandamientos después de las tablas dadas a Moshe comenzaron precisamente por la protección a los más débiles. Recordemos que el Eterno mostró el tabernáculo celestial como muestra del tabernáculo terrenal. Y en el tabernáculo celestial, en la Nueva Jerusalén y desde el milenio, nadie tendrá defectos físicos de entre los hijos de Hashem. ¿Cómo profanaban las ofrendas? Estando en un estado tamé o inmundo. ¿Por qué al caer el sol? Vamos a leer el versículo. Dice, y habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo, Adonai, diles, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Adonai, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Adonai, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, o aquel hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Y recuerden esto, hasta la noche. Y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. O sea, hecho un mikveh. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profane. Yo, Adonai, que lo santifico. La bendición de la Torá es precisamente traernos al pensamiento del Todopoderoso y comprender su grandeza y santidad. Nosotros no nos podemos presentar delante de su presencia de cualquier manera. Y encontramos de nuevo la menra de Yud-Heh-Vav-Heh, Yeshua. Leamos lo que dice el Targum, se los voy a leer. Levítico 22:9 dice, guarden pues la carga de mi menra para que no se hagan culpables a causa de él, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Adonai, que lo santifico. ¿Quién es la menra de Adonai? La imagen visible de Elohim. De acuerdo con el Targum, hay diferencia entre la palabra que habla el Eterno y la palabra enviada en forma de hombre o presencia visible.
Sabemos que Yeshua es la menra de Adonai, su palabra, su imagen visible. ¿Cuál es entonces esta carga que dijo que lleváramos? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Definitivamente, el Eterno es maravilloso. Él sabía en su infinita sapiencia, sabiduría, que muchos tratarían de añadir a su Torá, creyendo ser más santos de lo que fue ordenado realmente. Y Yeshua nos dio, cuando vino, la verdadera interpretación de la Torá. Entonces debemos seguir sus pasos, como acabamos de ver que nos dice el Targum. Él da también en Levítico 22 las normas para que andemos limpios y sin defectos. Ningún extraño comerá cosa sagrada, dice. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casa con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, pero sí la hija del sacerdote que fuere viuda o repudiada y no tuviera prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. En estos mandamientos para sacerdote estamos viendo cómo funciona la autoridad, la cobertura de autoridad. Y el Eterno nos está mostrando aquí este concepto. Un extraño, una persona que va a tu casa como huésped, no está bajo tu autoridad, ni mi autoridad. El huésped y el jornalero son considerados aparte, fuera de la autoridad del sacerdote. Aquella hija que se casa con un hombre que no es del pueblo, también es considerada como una extraña y no comerá de la ofrenda. En cambio, aquella hija que regresa bajo su amparo a la casa de su padre nuevamente, que no tuvo descendencia, y el esclavo comprado por dinero, pueden participar del alimento sagrado. Y dice que aquel que coma por error tiene que devolver la ofrenda al sacerdote, pero con una quinta parte añadida como restitución. ¿Qué pasa en Pesach, hermanos? Pesach, y eso ya lo hemos explicado, es una conmemoración para solo los hijos del pacto. Usted no puede evangelizar en Pesach. Usted no puede invitar a una persona para que comparta esta fiesta, para que vea lo linda que es. Usted se la puede compartir en el internet, en las redes sociales. Estoy hablando de físicamente estar y comer de los elementos de Pesach. Generalmente se interpreta esta ordenanza como injusta o tal vez fuera del propósito, puesto que se trata de convertir, como acabo de decir, evangelizar o animar a alguien a venir a ser parte del pueblo santo del Eterno. Pero tenemos que entender algo. Esa persona que estamos invitando todavía no está bajo la cobertura de autoridad de Hashem. El Eterno tiene sus formas, tiene sus caminos y Él tiene sus reglas. Compartirla, como acabo de decir, está bien. Es un mandamiento. Tenemos que ir y hablar a todo el mundo de este maravilloso camino en el que estamos. Y podemos compartir algunas de las otras fiestas, pero específicamente esta es una fiesta para que usted traiga a las personas cuando ya están dentro del pacto y ellas lo hagan.
de manera voluntaria y de todo corazón. Entonces así participarán de las cosas santas. Entonces ahí Adonai los va a santificar a ellos, como fue el caso de los sacerdotes, que vienen de Egipto, paganismo, presenciaron paganismo, y el pueblo de Israel también cometió paganismo y hizo idolatría, pero el Eterno, cuando los trae a él, los santifica. Y es importante entender esto. No tomamos nada de hombres paganos para llevar como ofrenda a la casa de Hashem, ni animales para sacrificio en el templo, ni tampoco en nuestra vida ahora. Muchas veces vemos cómo personas que están en caminos errados quieren traer ofrendas en base a cosas de dudosa procedencia. Y eso aplica para nosotros hoy. No tome cosas que usted no sabe de dónde provienen o cómo la persona la consiguió para hacerle una ofrenda a Hashem. Tenemos que ser muy cuidadosos. Recordemos que Él pide que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y es interesante ver cómo el Eterno tiene en su corazón cuidarnos. Entonces, si nosotros decimos que le amamos, debemos seguir sus instrucciones. ¿Cómo profanamos el nombre de Hashem? Hoy se nos ha dicho que mencionar su nombre es profanar su nombre. Pero cuando profundizamos un poco más en la palabra, nos damos cuenta que profanamos el nombre del Eterno cuando nosotros afirmamos ser sus hijos y tenemos un mal testimonio. También cuando usamos su nombre para dar veracidad o peso a nuestras palabras o nuestras acciones. Tenemos que tener cuidado con eso, porque Él no perdona eso. Y lo vemos al final casi de la parashá, cuando este joven profana su nombre y se le quita la vida por instrucción de Hashem. Él no perdona eso. En esta parashá también vemos cómo se establecen las fiestas. Y notemos algo interesante. No son las fiestas solamente de un grupo en específico. Son las fiestas de Adonai. Y la palabra hebrea que ha traducido como fiestas señaladas es Moadim, plural de Moed. Y el Salmo 104:19 dice, Él hizo la luna para las estaciones y el sol conoce el lugar de su ocaso. Esta palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones es justamente esta, Moedim. Y es interesantísimo ver cómo cuando él comienza a dar el detalle de las fiestas, siempre inicia con el Shabbat. Siempre inicia con el Shabbat. Más adelante vemos también la instrucción que le da a Moshe para que le diga a Aarón y a sus hijos sobre la instrucción de la menorá, la instrucción de los panes, quienes podían comerlo y quienes no podían comerlo. Esta parashá, en lo literal, ya vimos cómo habla de la santidad del sacerdote, de los días santos y de los lugares. Si profundizamos un poco más en el remes, vemos el carácter del Eterno, porque muchas ocasiones lo dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. También pudimos ver cómo el sacerdote tiene que buscar una mujer que sea pura para casarse.
y también el simbolismo de los lugares y de las fiestas. Y en cada una de ellas podemos ver a Yeshua. En cada una de ellas. La lectura de esta parashá Emor comienza con todas estas normas que acabamos de mencionar, estos reglamentos relativos a los sacerdotes que servían en el tabernáculo y más adelante servirían en el templo. Solo los sacerdotes que superan las estrictas exigencias de la Torá en cuanto a su aptitud física son elegibles para realizar ofrendas, así como la ofrenda misma debe ser inmaculada, porque también en esta parashá vemos cómo se hace hincapié en que las ofrendas también tienen que ser puras, limpias. El animal no podía tener defecto. Y el sacerdote que realiza la ofrenda también tenía que ser santo, tenía que ser limpio, inmaculado delante de Hashem. Entonces, vemos aquí algo interesante y es cuando Hashem le dice a Moshe que dentro de los hijos de Aarón no podía haber un hombre que tuviera un defecto físico. Esta persona no podía acercarse a la comida de Hashem. Los sacerdotes que no cumplían con este estándar de actitud física podían realizar muchas tareas dentro del templo y en este tiempo el tabernáculo, aparte de ocuparse directamente de las ofrendas. Y una de las tareas que ellos podían hacer era la inspección y gestión de la madera que se utilizaba para los fuegos del altar. Y el capítulo comienza también tratando la realidad más común de la vida, que es la muerte. ¿Por qué la muerte es detestable a los ojos de Hashem? Porque cuando él creó a Adán y Eva, dentro de su plan no estaba la muerte. Él creó a Adán con eternidad, lo creó perfecto. La muerte entra luego a través del pecado. Y la muerte dentro de la población israelita, que en ese tiempo eran alrededor de 3 millones de personas, era algo que ocurría diariamente. Eran 12 tribus que vagaban por el desierto. Y la población de levitas en ese momento era probablemente mucho más pequeña que la de las demás tribus. Pero más adelante veremos en el censo que se realiza en el libro de Números, la población masculina era de unos 22,000. Si usted no lo ha leído, no lo ha estudiado esa parte en el libro de Números, hágalo, es bien interesante. Entonces, alcanzar incluso un número de alrededor de 22,000 levitas era poco. ¿Pero por qué esto? Porque dentro de los levitas solamente se contaban a los varones de 22 años de edad en adelante. Y también había un límite de edad superior. Solo aquellos que podían pelear podían ser contados. Entonces, para todas las otras tribus se contaron hombres de 20 a 50 años, por lo que tenía que haber miles de hombres más que quedaron fuera. Sin embargo, los levitas debían contar todos los varones de un mes de edad en adelante, sin límite de edad superior. Entonces, la población total de levitas, vamos aquí ahora a incluir mujeres y niños, era quizás probablemente de algunos 75,000 o quizás 100,000 personas. Por lo tanto, la muerte todavía se trataba con frecuencia entre la tribu sacerdotal de Leví, pero ciertamente no tan a menudo como en las demás tribus, porque era más pequeña. Entonces, si hablamos un poco de la muerte y tocamos el tema de la descomposición del cuerpo, la muerte es una abominación para Hashem. La muerte no existió siempre, como acabamos de ver. Antes de hablar específicamente sobre las reglas de los levitas y de cómo explicar cómo Hashem resiente la muerte, vamos a ver cómo fue que inició todo. La muerte es una consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios. Y aparentemente, según el Génesis, la muerte entró en nuestro universo, o al menos entró en la humanidad, sobre los dos primeros humanos, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios
y comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es la muerte entonces? Es el fin de una existencia física, la muerte física, el tipo con el que estamos más familiarizados, y es el final de nuestra existencia física. Pero también hay otro tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es el final de nuestra existencia espiritual personal. O sea, la separación espiritual personal de Hashem de manera permanente. O bien pueden ser ambas cosas. Y aquí está el problema con respecto a nuestra muerte física. Sucede con mayor frecuencia porque nuestros cuerpos comienzan a envejecer, a descomponerse. De alguna manera, nacemos, crecemos, pero en algún punto nuestro cuerpo comienza a degenerar, a envejecer. Nuestro cuerpo continúa el proceso de desintegración, de regreso a los elementos básicos del universo. Recordemos que fuimos tomados del polvo. Y en efecto, este es el destino de todo lo que hay creado. Si mira una planta, nace, crece, se reproduce y muere. Un animal nace, crece, se reproduce y muere. Pero a diferencia de los componentes no humanos del universo, desde los animales hasta las rocas, las montañas, las estrellas, el aire que respiramos, no hay ningún atributo espiritual en la composición de estas cosas. Nosotros somos los únicos que tenemos el soplo de Hashem dentro de nosotros. Entonces, cuando entra la muerte, también entró y dañó la creación. El punto es que Hashem creó un universo perfecto y luego creó un ambiente perfecto para que sus criaturas vivientes vivieran. La decadencia y la muerte no eran naturales. La muerte fue una aberración traída a este universo por nuestro pecado. Y absolutamente nada en la creación está exento de sus efectos. Y esta es la razón por la cual la muerte y la descomposición son una abominación para Yahvé. ¿Y por qué nunca debemos sentirnos cómodos con el concepto de la muerte? Nuestro Creador quiere que siempre confiemos en Él, pero necesitamos comprender que jamás fue su intención que la humanidad pasara por este terrible proceso de envejecimiento, deterioro y luego el final de nuestra existencia física. Entonces, ya que entendemos esto, miremos algo interesante en esta parashá. En el versículo 1 se explica que un sacerdote de ninguna manera podía contaminarse a sí mismo al contactar a una persona muerta, incluyendo miembros de su propia familia. Para los levitas, en esta etapa de su existencia, esa prohibición, probablemente se extendía menos en su clan por lo que acabamos de ver. Era una tribu más pequeña dentro del pueblo del Eterno. Había excepciones y ya las conocemos. Ahora, toda esta regla de no tocar un cadáver se extendió más allá del simple contacto. Se trataba igualmente de que los sacerdotes fueran excluidos de las ceremonias funerarias. Entonces, la idea aquí es que, aparte de las excepciones enumeradas, un sacerdote ni siquiera podía participar en un funeral. Más aún, no podían participar de prácticas paganas, como ya vimos, como el luto, como desordenarse el cabello, tampoco arrojar polvo, ceniza en su cabeza, rasgar sus vestiduras. En pocas palabras, el sacerdote no debía tener nada que ver con la muerte, excepto en circunstancias que ya conocemos. Y el cuadro que se pinta es que la muerte no es para los siervos de Hashem. La muerte debe ser tratada como una abominación, porque la muerte es una abominación para Yahvé. Y el versículo 4
siempre ha presentado un problema para el pueblo. El sentido llano de esto dice sin rodeos que un sacerdote, el sumo sacerdote, no puede atender, ni el sacerdote normal, regular, a su esposa si ella muere. Y ya lo vimos, ¿por qué? Porque en un sentido físico y biológico, ella no es pariente de carne y sangre. Una esposa no es pariente de él, de su línea, aunque sea levita, porque acuérdense que los levitas no pueden casarse con una mujer que no sea de su clan, de su pueblo. Pero una esposa no está ligada genéticamente a su esposo sacerdote. De hecho, la Torá es muy específica acerca de cuán cercano un pariente consanguíneo podría casarse, ojo aquí, con cualquier israelita. Ellos tenían que casarse con personas de su propio clan, de su propia tribu. Si una persona se casaba con una persona de otra tribu, no era penalizada, pero simplemente perdía su herencia y se añadía a la otra tribu. Entonces, en el libro de Génesis 2:24 dice que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se vuelven una sola carne. Y esto es real, esto es así. Pero esto es en sentido espiritual. En el sentido común, o sea, en el físico y la mera observación, lo literal, un hombre y su esposa no se fusionan mágicamente después de un ritual de boda. A partir de ese momento, no comparten una pierna, ni un brazo, ni una nariz, ni una oreja. Son una sola carne en sentido espiritual. Se refiere a que de ahora en adelante su actitud, su manera de caminar, todo será uno. Delante de Hashem son uno. Y los sabios reconocen que desde un punto de vista espiritual, un hombre y su esposa son un ejad, pero están físicamente separados en dos cuerpos. Por lo tanto, la ley se aplicó de tal manera que, como en todos los casos de normas legales, la esposa de un hombre no podía ser un pariente genético cercano. Es por esto que ella era excluida de las personas que el sacerdote podía enterrar. Como vemos, en la escritura no hay nada más impuro que la muerte. Sin embargo, por causa del amor y la misericordia, se nos lleva a que vayamos a la gente inmunda, ¿verdad? Y nos impurifiquemos nosotros cuando vayamos a un entierro. Ahora bien, aquí hay algo interesante también, porque cuando nosotros somos apartados para Hashem, aún así estamos llamados a ir a los que todavía no han sido llamados, que todavía son impuros, y llevar el mensaje de la Besorá. Y hermanos, esto no nos puede llenar a nosotros de orgullo. Nosotros fuimos llamados por la misericordia de Hashem. Y de la misma manera, nosotros tenemos que ver a los demás y traerlos y hablarles y compartir el mensaje. Pero recordemos que tampoco nosotros podemos forzar a las personas a venir a este caminar. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. El Ruach es el Espíritu de Santidad es el que la hace crecer. Vamos a seguir mirando los mandamientos de los sacerdotes porque aquí hay algo muy importante para cada uno de nosotros. La Torá especifica una causa y solo una causa para que un hombre se divorcie de su esposa. Y es que ella haya cometido una inmoralidad sexual. Y eso es lo que significa él ha encontrado algo de indecencia en ella. Lo cual realmente no es un comentario tan directo como debería ser. La palabra traducida en español como indecencia en hebreo es hervá. Y hervá lo que literalmente significa es desnudez. Hervá es un término hebreo usado para un término sexual. Y en nuestro lenguaje moderno se traduciría mejor como él descubrió que ella cometió un acto sexualmente inmoral.
No fue hasta hace un poco antes de la época de Yeshua que los discípulos de Hillel intentaron hacer que el divorcio fuera menos restrictivo, diciendo que este versículo se aplicaba a muchos tipos de infidelidad, además de la sexual. Y hasta ese momento, solo alguna forma de infidelidad sexual tenía motivos legales para el divorcio. Entonces, la idea aquí es que un hombre no debe casarse con una mujer que haya demostrado ser capaz de una actividad sexual inmoral, ya sea vendiendo su cuerpo o mediante una infidelidad conyugal. ¿Por qué todo esto? Porque toda la casa del sumo sacerdote debía ser de buen testimonio para el pueblo. Y hay dos tipos de hombres, el terrenal y el hombre celestial. ¿Cómo fue el primer hombre terrenal, Adán? Así es su descendencia. ¿Y cómo es el hombre celestial, Yeshua? Así es su descendencia. La simiente terrenal se obtiene por nacimiento físico. La simiente del hombre celestial es el resultado, hermanos, de un nuevo nacimiento espiritual en hombres físicos. El hombre celestial, Yeshua, es anterior a la creación y el primer hombre terrenal, Adán, fue creado a esa imagen. Aunque el hombre celestial es desde la eternidad, no se manifestó hasta que nació naturalmente en este mundo hace alrededor de 4,000 años después del primer hombre, Adán. Entonces, el hombre celestial estuvo escondido por 4,000 años. Se reveló a los hombres por poco más de 30 años. Otros dicen que un poco más, pero bueno. Y luego volvió a esconderse. Pero esta vez, como un hombre glorificado con humanidad, en su manifestación terrenal, el hombre celestial obtuvo un cuerpo físico, el cual murió y resucitó, y luego se revistió de inmortalidad y de una gloria que es el resplandor de lo invisible. Y esa gloria existió desde la eternidad y fue lo que vio Isaías según el capítulo 6. Y el texto que muchos han descartado de la Torah indica proféticamente que el sumo sacerdote celestial tenía que ser perfecto y que sus hijos, sus discípulos debían ser perfectos en él, conforme a la vida de resurrección que tendrían en el futuro y que después de la resurrección de Yeshua ya han recibido en parte. Por eso es tan importante entender por qué debemos caminar en santidad, apartándonos y quitando el pecado de nuestra vida y perfeccionando nuestras acciones para que cada día nos acerquemos más a la imagen perfecta de Yeshua. Retomemos una pregunta que hicimos al principio. ¿Rechaza Yud-Heh Vav-Heh las personas discapacitadas? No. En el libro de Éxodo, como mencioné anteriormente, vimos cómo en los mandamientos que fueron entregados a Moshe habían instrucciones de protección para los más débiles. Y recordemos una vez más, Yud-Heh Vav-Heh mostró el tabernáculo celestial como muestra del tabernáculo terrenal. El tabernáculo celestial en la Nueva Jerusalén y el milenio, como vimos hace un rato, nadie tendrá defectos físicos entre los hijos de Hashem. Es una promesa que tenemos. Y podemos ver la repetición de la frase que significa no puede acercarse. Recordemos el versículo para que me puedan seguir. Dice, Adonai dijo a Moshe, dile a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga un defecto puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. Nadie que tenga un defecto puede acercarse. Nadie ciego, cojo, con cara mutilada, o con un miembro demasiado largo, o con un pie quebrado, o un brazo quebrado, con una espalda encorvada, atrofiado, catarata en el ojo, supurante o llagas supurantes o testículos dañados. La palabra hebrea para acercarse es karab. Y esta palabra traduce como acercarse para cualquier propósito, suplicar, alejarse, comenzar, agregar, aplicar, atraer, congregar,
consagrar, entregar, venir, hacer una ofrenda, llevar y presentar. Y como explica el versículo, no es que la persona con defecto fuera rechazada para el sacerdocio, no. Podía ser sacerdote, pero su ministerio tenía limitaciones y esa limitación era que no podía acercarse al altar. Y al leer estos pasajes uno podría pensar, ¿hace Hashem diferencia entre las personas? Pero no es así. Lo que él está haciendo es enseñarnos que él es un Elohim santo y que su siervo debe ser santo y sin mancha. Y en la Torá esto tenía un sentido literal. Si nacías o adquirías alguno de estos defectos, no podías ser un sacerdote dentro del santuario. Israel, como sabemos, estuvo muchas veces en cautiverio de sus enemigos y muchos de sus enemigos mutilaron a muchos que ejercían el sacerdocio. Les sacaron los ojos, les cortaron las extremidades, les rompieron las manos o los pies en la batalla y hasta les mutilaron los testículos. Cuando Yahvé los entregó, estaban impedidos por esta ordenanza de ser sacerdotes que ofreciera el pan de su Dios. Y en esta porción de escritura veremos en el día de hoy que aunque los sacerdotes nacían y morían sacerdotes, no siempre ellos podían entrar a ministrar en el templo, habiendo limitaciones que la escritura llama defectos. Levíticos 21:16 dice claramente, Adonai dijo a Moshe, dile a Aarón, ninguno de tu cera, de tu descendencia, en sus generaciones, que tenga un defecto, puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. Sí podían comer y vivir como sacerdotes, pero no podían entrar al Mishkan, porque nadie con defecto podría hacerlo. Y esto es algo que se mantuvo en perpetuidad. La tribu de Leví, sus funciones eran perpetuas. Entonces, en la Torá, solamente los levitas podían ser sacerdotes, pero solamente sacerdotes podían ser los de la casa de Aarón. Veamos entonces a qué hace referencia estos defectos físicos. Y nosotros necesitamos aprender esto. Los levitas se les impedía ministrar en el templo. ¿Por qué? Tenemos que entender esto hoy espiritualmente como un defecto espiritual, porque estos defectos espirituales nos impiden ministrar hoy día como sacerdotes conforme al Israel de Adonai. Y toda la Torá está en vigencia y lo sabemos. Entonces, si toda la Torá está en vigencia, vamos a ver qué es lo que significaban cada uno de estos defectos físicos. El primer defecto que se menciona es el ser ciego. Y la palabra hebrea para ciego es abar. Y esta palabra es más un denominativo que nos habla como de tener una película sobre nuestros ojos. Cegar o sacar. Un ciego espiritual es alguien que tiene un velo sobre sus ojos que no le permite ver ni lo espiritual ni lo físico. Y esta palabra a su vez tiene otras dos raíces. Una de ellas es ordé, que traduce como piel, pero una piel que ha sido desnuda, un cuero que está totalmente desnudo. Y la otra palabra es ur, que traduce como desnudo, pero cuando tú estás descubriendo una desnudez. Entonces, un ciego espiritual es aquel que no tiene su ojo desnudo, que no puede descubrir más allá de lo que él tiene frente a él. El sacerdote no puede ser ciego. El que sirve el pan de Hashem debe tener visión en el sentido espiritual, ser capaz de ver el mundo espiritual. Yeshua dijo en Juan, capítulo, no recuerdo ahora, pero que lo que nos impide ver la verdad
y el mundo desde la perspectiva de la verdad. Pedro dice que el pecado nos hace como tener miopía. El segundo defecto que encontramos es ser cojo. Y cojo en hebreo es piseak. Traduce como cojo o lisiado. Y la raíz de esta palabra es pasak, que significa brincar o saltar, vacilar, claudicar. Aquel creyente que anda continuamente saltando de un sitio para otro, de un entendimiento para otro, sobre sus propias responsabilidades, es un cojo. Aquel que constantemente vacila si la Torá es verdadera, si no es verdadera, sobre las instrucciones de la Torá y se vive excusando para no cumplirlas, es un cojo espiritual. El verdadero sacerdote no retrocede, persiste hasta el final, a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las oposiciones, de las tribulaciones, porque él cree en aquel que hizo la promesa. Yud-Heh-Vav-Heh. El que confía en la roca, que es Yeshua HaMashiach, no vacilará y no estará yendo de aquí para allá y de allá para acá. No va a ser nunca una persona de doble ánimo. El cojo espiritual tiene doble ánimo. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Hoy actúa de una manera, mañana actúa de otra. Y al final, hermano, ¿sabe qué pasa? Que esa persona no es digna de confianza y muchas veces termina alejándose de los caminos de Hashem. Entonces, el sacerdote no puede ser cojo. El que sirve el pan de Dios debe tener un andar correcto, andar en base a la escritura, a la Torá, que es sinónimo de conducta. Nadie que esté errado o equivocado en los caminos de la vida puede servir como sacerdote. El siguiente impedimento, el tercero, es que tenga el rostro desfigurado. Y esto nos habla de dos caras, porque puede ser que tenga el rostro desfigurado de este lado y esté con su rostro normal de este lado. Es decir, una persona que presenta un rostro por delante o un semblante por delante y otro por detrás. ¿Qué nos habla de esto? La hipocresía. Una persona que anda viendo los defectos de los demás, pero nunca mira sus propios defectos, es un hipócrita. Por eso se le llama que tiene el rostro desfigurado. No presenta nunca su verdadera cara. Lo que muestra es una apariencia vestida de moral que está lejos de ser la genuina. Y hermanos, como hijos del Eterno y como aprendimos anoche, nosotros no debemos ver la astilla del ojo del hermano para dañarlo, para minimizarlo. Debemos primero ver nuestra propia viga que está nublando nuestro ojo para entonces poder ver el error del hermano. Y debemos primero ver cómo está nuestro caminar, nuestro andar. Si vamos a corregir a alguien, debe ser con amor, sin dañar y siempre basados en el consejo de la Torá de hacer regresar al extraviado a través de una teshuvá profunda y verdadera. El cuarto impedimento es extremidad muy larga. Y la raíz de esta palabra es sará, prolongar, ser deformado por exceso de miembro, estirado, sobrado. O sea, que tenga un miembro quizá más largo que el otro. El que se siente, esto tipifica el que se siente más grande que el otro. Y puede hacer que en lo espiritual, es decir, aquellos que creen que saben más que todo el mundo y que se manejan la Torá al dedillo, viven señalando y juzgando a aquellos que no lo hacen igual.
Yeshua dijo unas palabras muy sabias en Lucas 22:25. Dice, los reyes de los Goim se enseñorean sobre ellos y aquellos en autoridad sobre ellos son dados el título de benefactores. Pero no así ustedes. Por el contrario, el mayor entre ustedes se haga como el menor y el que gobierne como el que sirva. ¿Quién es mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que sirve? ¿Es el que se reclina a la mesa? No es así, pero yo mismo estoy entre ustedes como uno que sirve. Todo aquel que entre los demás se siente superior, aunque lo lleve en su corazón y mire de reojo a los otros, nunca podrá servir al Eterno. El Eterno rechaza un corazón altanero, el orgullo. La humildad debe ser la base de todo ministro de Hashem. El sacerdote no puede tampoco ser mutilado. Y la palabra hebrea se traduce en algunas versiones como desfigurado del rostro, que es lo que estamos hablando, en referencia también a una mutilación en la nariz, quizá causada por lepra. Un ministro de Hashem debe tener la nariz y la tiene que tener desarrollada, porque la nariz representa el discernimiento. El quinto impedimento es que el hombre no tenga un pie o una mano quebrada o fracturada. Miembro fracturado no logra movilizarse, pierde su capacidad de obrar. El fracturado de pies y manos sabe mucho, pero nunca actúa. ¿Qué tipifican nuestras manos? La obra, nuestro trabajo. Los pies tipifican nuestro caminar delante de Hashem. Entonces puede ser que esta persona sepa mucho, pero ni la obra de sus manos, ni su caminar muestran adoración a Hashem. Esta persona critica, pero no hace. Señala a otros, pero no da ejemplo. El que vive criticando, juzgando, señalando, pero en ninguna manera obra con su caminar recto o con su accionar de hacer o edificar, nunca podrá servir a Hashem. Al sacerdote no se le puede quebrar la mano ni el pie. La palabra para ambos fue la misma, fractura. El ministro debe tener manos y pies fuertes, espiritualmente hablando. Debe usarlo tanto para ayudar a otros como para mantenerse firme en su caminar con el Eterno. Tienen que tener las manos limpias en cuanto al giro espiritual. El Señor quiere que nosotros también tengamos manos limpias. Salmo 24, 4, 5 dice, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Pie que no se quebranta, sacerdote que da pasos firmes, que no se mueve de lo que conoce, de la doctrina de la Torá, que no se va a doctrina de hombre. Una ruptura de carácter, mano, pie, nos impide ayudar a los demás o permanecer firmes en lo que nosotros conocemos y en la verdad que es la Torá. El sexto impedimento es el jorobado. Un jorobado espiritual es alguien que constantemente vive solo mirando hacia la tierra, porque tiene esta joroba aquí detrás que muchas veces le llega hasta acá y no puede movilizar mucho su cabeza. Entonces, si tiene la mirada hacia el suelo, solo está viendo hacia la tierra, lo terrenal. Nunca mira lo espiritual. Y aquel que solo vive poniendo su mirada en lo terrenal, en lo temporal, en lo que perece, en lo que muere, es un jorobado espiritual. Segunda de Corintios 4:18 dice, nos concentramos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, puesto que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El sacerdote no puede tener una joroba. La sola imagen mental basta para comprender este defecto.
Nadie con una carga permanente que desfigura o afecta su personalidad puede servir el pan de Dios. Esto también, los que están llenos de rencores, envidias, enfados, en cualquier otro elemento que llevamos y que distorsiona la imagen de Yeshua en nosotros. El séptimo impedimento es el enano. Hebrea para enano es dagdé, triturado, pequeño, delgado, delicado, enjutas de carne. El que fue triturado, el que nunca creció, el que nunca maduró, se quedó enano. Hebreos 6:1 dice, por lo tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mashiach, vayamos hacia adelante, hacia la madurez de confiar en Yahvé, no echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que conducen a muerte. Para aprender o pescar o ser pescadores de hombre, hay que buscar en aguas profundas. El enano espiritual nunca buscará las aguas profundas de la palabra del Eterno. Siempre andará en la orilla. No buscará ni le interesará la madurez espiritual. El sacerdote no puede haber sido empequeñecido. Esto es más que evidente. Quien no creció espiritualmente no puede servir el pan de Dios. Por cierto, el enanismo espiritual no debería ser una norma dentro del pueblo de Hashem. Si no estás creciendo espiritualmente, es señal de que algo anda mal. La escritura dice que como hijos de Hashem, vamos de aliyá en aliyá en un constante crecimiento espiritual. El octavo impedimento, las cataratas en los ojos. Y la palabra para esta cataratas en hebreo es tevalul. Y en el sentido original, fluir, catarata, una nube. Las cataratas en los ojos son opacidades del cristalino que impiden la visión y sin llegar a ser completamente ciegos, miran como nublado, como que fueran sombras. Antes de ser sanados por completos, vemos un relato en Marcos 8:22 que dice, vinieron a Bethsaida y alguna gente le trajo un hombre ciego y le suplicaron a Yeshua que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, le llevó fuera del pueblo, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? Miró hacia arriba y dijo, veo hombres, pero lucen como árboles que caminan. Entonces puso sus manos sobre los ojos del ciego otra vez. Él miró con atención y su vista fue restaurada y así pudo ver todo con distinción. Antes de ser sanados por completos, nosotros veíamos como nublado. Creíamos que todas las religiones eran iguales y que era bueno. Ustedes no han escuchado a mucha gente que dice, no, yo no voy a ninguna religión, pero yo soy buena, yo no mato, yo no robo, yo no. Pero cuando Yeshua toca nuestras vidas, entonces vemos a la perfección y podemos diferenciar a plenitud lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pagano y lo que es kadosh, santo. Reconocemos entonces que hay un solo pueblo, dos varas, Judá e Israel, Efraín, y que el propósito profético del Eterno es unirlas en una sola vara, su reino restaurado. El sacerdote no puede tener una nube en su ojo. La palabra también para nube viene de una también raíz hebrea que es confusión. La forma en que ve la vida y presenta el mensaje, el sacerdote, debe ser claramente iluminado por la palabra de Hashem. Demasiados ministros tienen su propia perspectiva de la vida oscurecida por más de una nube que confunde sus pensamientos. Y hoy en día hay muchos sacerdotes, pastores, ministros, maestros y hasta rabinos presentando el mensaje con doctrinas humanas completamente separados de la Torá.
Y el noveno impedimento es las llagas supurando ulcerosas. Y la raíz, Yalefet, significa adherirse o rascar, una caspa, una costra, un empeine, algo sarnoso. Las enfermedades de la piel, incluyendo el sará, que ya no se ve, la lepra, siempre nos habla de pecado. Todo aquel que ande en transgresión de la Torá o pecado nunca podrá ministrar en el templo y encontrar respaldo del Eterno. Porque aunque estas enfermedades físicas se manifiestan después de un tiempo, Hashem lo ve todo. El sacerdote no puede padecer sarna ni empeine. Ambos son un tipo de dermatosis purulenta infecciosa. El empeine envuelve un poco más que la sarna. No solo eres sensible, eres impuro. Acordémonos cuando vimos la impureza de la lepra. Cuando una persona era internamente impura, el Eterno permitía que se desarrollara el sará para exteriorizar lo que había en el interior de la persona. Cuando estás infectado, nos convertimos en transmisores de la infección, por lo que había que mantener alejado al enfermo de sará hasta que sanara. Cuando eres un transmisor infeccioso, ya sea de empeine o de lepra o de sará, no puedes presentar la Torá porque tu condición espiritual y testimonio afectará el mensaje y la instrucción no se transmite clara. El 10º impedimento, los testículos dañados. El esperma en griego o la cera o semilla en hebreo nos habla del fruto que nosotros debemos dar a través de la simiente que dejemos en la tierra. Alguien estéril es aquel que no tiene fruto para dejar como simiente. Y esto nos habla espiritualmente de aquel creyente que no fructifica en el fruto del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El punto culminante en la vida del creyente en Yeshua es que llegue a fructificar, convirtiéndose en un pámpano, en una rama en donde rebosen los frutos, el fruto del Ruach, para que otros puedan comer de ellos. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Abba es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará. Es lo que sucedió con nosotros para que lleve más fruto. Ya nosotros estamos limpios por la palabra. Yeshua abrió este camino. Entonces el sacerdote no puede tener un testículo mayugado, porque esto habla de alguien castrado, que es incapaz de reproducirse espiritualmente o también que no tiene carácter. Un hombre con los testículos magullados es uno sin carácter y autoridad y hace lo que la esposa, lo que los líderes, los jefes le mandan a hacer. Claro, en el trabajo tenemos que seguir una instrucción, pero tú vas a hacer algo si alguien te dice en tu trabajo tienes que robar, cuando nosotros sabemos que no podemos robar. Entonces, un hombre con testículos magullados es una persona que no tiene carácter y no tiene autoridad. Y hace todo lo que le mandan. Jamás servirá de líder. El sacerdote solamente debe guiarse por la Torá. Ningún sacerdote con este defecto físico puede servir en el tabernáculo o en el templo. Y ahora vamos a hablar de todos juntos. Esto no significa que Hashem esté en contra de los discapacitados. Y hemos visto en otras ocasiones y con testimonios cómo él se preocupa de manera especial por los necesitados. Sin embargo, la limitación aquí establecida es sobre el servicio en el santuario, que es una sombra del santuario celestial. Por esta razón es importante que los sacerdotes no sufran daños físicos.
Tiene que ver con dar un mensaje correcto de Mashiach. La sombra debe coincidir con la verdad, como está escrito en 1 de Pedro 1:19, un cordero sin mancha y sin tacha, que es el Mesías. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda de Yeshua perfecciona a aquellos que servirán en el ministerio, de modo que no haya mancha, sino que sean sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como la esposa que él viene a buscar. Como sacerdotes del Eterno, debemos entender que nuestro estado de contaminación afecta en algún grado la comunión con Elohim. Así como para todo pecado, la comida estaba prohibida hasta que fuera pura, a través de la tevilá y pasar el tiempo para declararse pura. Recordemos que nosotros, no estoy hablando de que un cerdo nosotros lo podemos hacer puro, no. Cuando yo digo que la comida estaba prohibida hasta que fuera pura, era porque tenía primero que presentarse la ofrenda a Hashem. Y luego de que la ofrenda era presentada a Hashem, entonces ellos comían. Y hoy día, hermanos, muchos quieren salud, pero siguen comiendo animales impuros. La salud no llegará hasta que eliminen todos los daños que estamos haciendo con la comida. Muchas mujeres se quejan de problemas vaginales hoy día, pero siguen teniendo una vida promiscua. Y muchas sosteniendo intimidad durante el periodo de la menstruación, cuando esto es algo prohibido en la Torá. Y muchas enfermedades son consecuencia del quebrantamiento de estas leyes de pureza que han sido establecidas por el Eterno para su pueblo. El pecado siempre pone barreras para que vengan las bendiciones. La santidad siempre nos llevará por el camino de la abundancia y nos llevará y nos elevará a una vida de bendición y el shalom de nuestro Elohim. Y antes de terminar, quiero que veamos algo muy importante. ¿Por qué es tan importante entender Levíticos 22:7? Cuando el sol se ponga será limpio. Porque hemos visto todo esto, pero la persona tiene que hacerse un mikvé, ¿verdad? Pero miren cómo debe hacer todo, cómo debe ser todo. Dice, cuando el sol se ponga será limpio y entonces comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. No es el agua de mikvé en sí misma la que purifica definitivamente, sino el factor tiempo marcado por el sol. El simbolismo de la mikvé es muerte y resurrección, y al atardecer se purifica a la persona que se haya sumergido en la mikvé. Y esto es una alusión al momento en que Yeshua murió. En esa hora, Adonai declara puros a aquellos que previamente han bajado a la mikvé para purificarse. El tiempo de la tarde es muy importante en el plan de Adonai. Por la tarde entró el pecado en el mundo. Lo pueden ver en Génesis capítulo 3, versículo 8. Por la tarde se tiene que sacrificar el cordero pascual, de acuerdo a Levíticos 23:5. Por la tarde salió el pueblo de Egipto, Deuteronomio 16:6. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que habían salido de Egipto, Éxodo 16:6. Por la tarde se sacrificaba el segundo cordero diario del continuo sacrificio, Éxodo 29, 39, 43. Por la tarde Yeshua entregó su espíritu, de acuerdo a Mateo 27, 46, 50. Por la tarde se encendían las lámparas de la menorá en el templo, Éxodo 38 y 34, 36. Por la tarde cayó fuego del cielo sobre el sacrificio de Eliahu en el Carmelo, Primera de Reyes 18:36. Por la tarde hubo visitas angelicales. Podemos verlo en Daniel 9:21 y Hechos 10:9. Por la tarde vino la salvación a los samaritanos, Juan 4:6. Por la tarde el Mesías Yeshua regresará a la tierra, de acuerdo a Zacarías 14:7. Todas estas cosas muestran el plan de redención de Adonai para restaurar el mundo de la caída del pecado que sucedió en la tarde. Como el pecado entró en el mundo al atardecer, Mashiach tuvo que morir al atardecer
y tendrá que regresar cuando anochezca en la tierra de Israel. Todo el plan de salvación gira en torno a las horas desde el mediodía hasta la puesta del sol. Es por eso que una persona se purifica en esa hora, porque se está conectando espiritualmente con la redención que vino a través de Yeshua, el Mesías. Para estar cerca de Adonai, hermanos, el pueblo de Israel debe ser un pueblo santo, separado de las demás naciones y destinado de una manera especial al servicio de Adonai. Los sacerdotes dentro de Israel son más santos que el pueblo, es decir, han sido más alineados que los israelitas y se les exige que guarden más mandamiento para que alcancen un nivel más alto de santidad. El sumo sacerdote tiene un nivel más alto de santidad que los sacerdotes. Por lo tanto, está sujeto a regulaciones aún más estrictas. Los mandamientos son los que santifican a una persona. El pecado es quebrar los mandamientos. Quien dice que los mandamientos ya no están válidos, anula la realidad del pecado y hace inútil el sacrificio de Yeshua. Él murió para quitar nuestros pecados, para injertarnos en el pueblo de Israel, para unificar a Israel, lo que implica que murió para que dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. Él trae a los que están lejos nuevamente al pacto. Y el que enseña que el Mesías Yeshua murió para anular los mandamientos, no está hablando verdad. Para estar cerca de Adonai, hay que vivir en santidad. La santidad es el resultado de la obediencia de los mandamientos. Por lo tanto, cuanto más cerca se está de Adonai, más se le exige obediencia a los mandamientos. No hay santidad sin obediencia y no hay obediencia sin disciplina. Por lo tanto, no hay santidad sin disciplina. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí el estudio de la Parashá Emor. Espero que haya sido de mucha bendición. Para mí fue de mucha edificación prepararlo y doy gracias a Hashem por la bendición y el privilegio de poder hablar su palabra en el día de hoy. Espero que todos tengan un hermoso resto del Shabbat. Shabbat Shalom para todos.